Fíjate que las personas mayores enfrentan diversos retos, entre ellos mantener su salud física y mental. Que en la medida que tú dejes de soñar, pues te mueres, ¿no? Entonces yo lo que quiero, yo sueño con aprender más técnicas, con aprender a hacer cosas. Tengo nietos, me encanta vivir con ellos, o sea, compartir la vida con ellos. Entonces es amar la vida. Con el transcurso de los años ganamos experiencia, pero en la misma proporción nuestra mente sufre deterioro, incrementando así el riesgo de padecer algún trastorno característico de la edad. Tengo pérdida de memoria, a rato digo, no sé, traigo las llaves en la mano y y las ando buscando, ¿no? Pero pues son deterioros normales que va teniendo uno. Y es que los adultos mayores corren el riesgo de presentar trastornos mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias, además de otras afecciones como la diabetes, la hipoacusia o la artrosis. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental, siendo los más frecuentes la depresión y algunas demencias como el Alzheimer. Por ello, especialistas recomiendan realizar actividades físicas y recreativas que lo mantengan en movimiento y generen interacción con las personas. Y si dejo de hacer ejercicio, me siento cansada, aburrida, triste. Y en cambio, si hago las actividades, tanto manuales como físicas, me siento bien. Con imágenes de Libby Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias. Pues ahí podemos ver un poco del entusiasmo de nuestras personas mayores para seguir avanzando en la vida y no quedarse atrás. Y justamente la demencia es uno de los trastornos principales al llegar a la vejez, que hay que mencionar, Alejandra, en la demencia ya no se le dice senil, es demencia nada más. Y bueno, esto hablaremos más adelante. Así es, Paulina, pues hay que estar muy al pendiente de la salud de nuestros adultos mayores. Recordemos que no siempre ellos tienen la posibilidad de acudir por su propia cuenta a algún especialista, pero pues ya tu invitada esta mañana nos dará toda la información. ¿Qué te parece si para profundizar en ese tema le damos la bienvenida a la doctora Karina Vélez Jiménez, quien es neuróloga de la Academia Mexicana de Neurología? Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, Paulina. Buenos días. Doctora, ya decíamos sobre los trastornos mentales al llegar a la edad, a la vejez. ¿Cuáles son? A la tercera edad, tú lo dices muy bien, son trastornos mentales que van a englobar varias enfermedades. Una de ellas, la primera causa de trastorno neurológico, son los trastornos neurocognitivos. Actualmente hablamos de un trastorno neurocognitivo más que demencia, porque a veces estigmatizas al paciente, ¿no? Claro. O al familiar, porque anteriormente se hablaba de demencia, casi un demente, no una locura, cuando en realidad no es así. Hablamos por eso de un trastorno neurocognitivo, ya sea leve, menor o grave, ¿no? Y el grave significa un tipo de demencia. Hay varios tipos de demencia que pueden presentar el paciente de la tercera edad. Es el factor de riesgo, llamamos, más importante. Sin embargo, no todo paciente de tercera edad va a llegar a una demencia, ¿no? Eso es también hacer énfasis de que podemos de alguna manera prevenir este deterioro cognitivo, que hay tanto terapias farmacológicas como alimentación, como terapia ocupacional. ¿Cuáles son esos signos para diagnosticar una demencia, doctor? Bueno, clínicamente el paciente en la mayoría de los casos acude porque empieza a sentir que tiene un problema de memoria, ¿no? Lo más frecuente es que se le olvidan las cosas. Hay que tratar de identificar, porque siempre es un reto para nosotros cuando el paciente acude si es parte de la edad, ¿no? O ya está iniciando con una demencia. Entonces, el problema más frecuente es un problema de memoria, sobre todo de memoria reciente, de corto plazo, ¿no? El paciente te refiere, se me olvidó dónde dejé las llaves, dónde dejé el dinero, etcétera. Pero esto también va a depender mucho del estado educacional del paciente. Decíamos, no es lo mismo evaluar a un paciente que terminó la primaria, la secundaria, a aquel paciente que tiene un doctorado, ¿no? Y que empieza a notar que, por ejemplo, se le olvidan los nombres de sus alumnos, se le olvidan ciertas cosas que manejaba mucho mejor, su lenguaje ya no es tan fluente, ¿no? O sea, no, como dicen, se le empiezan a hacer entrecortar las palabras, ¿no? Que ya no es continuo su lenguaje, ¿no? Y cuando están platicando, ¿te acuerdas de tal cosita, de tal detalle o de tal nombre? A veces como que se le empiezan a tener esos olvidos, ¿no? Entonces decíamos que es ese reto de olvidos a corto plazo, y que lo último que se les olvida es lo lejano, la memoria de largo plazo, ¿no? Entonces se acuerda perfectamente cuándo se casó, cuándo hizo tal cosa, pero lo que acaba de hacer ahorita, lo que acaba de desayunar, se olvida, ¿no? Se vuelven repetitivos, ¿no? Como generalmente están preguntando, ¿qué me dijiste? ¿O me lo dijiste? O el paciente no recuerda cuando le hicieron alguna llamada telefónica, ¿no? Pero si te llamé, te dije, no. Entonces se vuelven
perseverantes. Y de ahí es bien importante que el familiar o la gente que convive con ellos tenga paciencia, ¿no? Porque muchas veces somos muy inquisitivos, presionamos mucho, ¿no? Y bloqueamos al paciente. Entonces, tener la paciencia, volver a repetir si son 5 o 10 veces lo mismo, ¿no? Tenerle esa facultad de poder apoyarlos, animarlos, ¿no? Decir, no pasa nada, no importa, vamos a volver a leer, vamos a volver a hacer alguna terapia ocupacional. Es bien importante, como mencionaban en la nota, el ejercicio físico para llevar a un envejecimiento exitoso, una dieta. Hablamos últimamente de la dieta mediterránea. ¿Qué consiste una dieta mediterránea? Una dieta sana, una dieta que contenga aceite de oliva, que tenga arándanos, que tenga nuez, almendras, que tienen antioxidantes naturales. Y algo también muy recomendable es que el paciente en esta edad, que también es difícil comer cierto tipo de alimentos, ¿no? Porque tienen gastritis, colitis, etcétera. Por ejemplo, el salmón. Y en nuestra población es muy económico la sardina. Por ejemplo, la sardina ayuda mucho al paciente a tener una dieta saludable. qué actividades, además, esto que me decía que hay que tenerles mucha paciencia, qué actividades en familia podemos realizar, pues también para ayudarlos y que no caigan en depresión, doctor? Tocas un punto importante. Mucha enfermedad o todas las enfermedades crónicas, y esta es una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Que va acompañada muchas veces de depresión, y en primeras instancias a veces es difícil de hacer un diagnóstico diferencial entre una demencia y una depresión. Entonces, el acudir oportunamente al médico nos permite evaluar, hacer otros diagnósticos diferenciales, entre ellos la depresión, entre ellos problemas metabólicos, entre ellas lesiones estructurales, vasculares, antes de decir que el paciente tiene una demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente de las demencias, pero tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial y dar medicamentos específicos para ellos, porque desafortunadamente hay antidepresivos que en lugar de mejorar la memoria o la cognición, la van a afectar más. Es decir, están contraindicados. Entonces, tenemos que evaluar qué medicamento está tomando, porque muchas veces retirando el medicamento, cambiándolo por otro, va a ayudarnos a que el paciente mejore y a descartar una demencia. ¿Qué tan frecuente es en hombres o en mujeres? Esto es más frecuente, desafortunadamente, en mujeres, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en los hombres. Vemos que la calidad de vida, o la sobrevida más bien, es mayor en mujer que en hombres, ¿no? Por los factores de riesgo. Pues sin duda hay que consultar a un especialista de tener estos signos. Muchísimas gracias, doctora Karina Vélez Jiménez. Al contrario, gracias por la invitación.